Hola David, buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿todo bien? ¿Cómo me le va? Pura vida. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Pues aquí, echando para adelante. Hola Silviani, ¿cómo estás? Eso, qué bueno. Profe, ¿cómo está? Nomás bien, gracias a Dios. Qué Aquí bueno, qué usted, bueno. Bien, bien, bien. Aquí echando para adelante, como qué dicen por dicho, ahí. qué dicho. Sí, sí, Panamá cero, gana cero por el momento. Bueno, ahorita vemos cómo está ese asunto. Hola Estefanía, hola Andrei, ¿cómo están? Hola, profe, bien, bien, ¿y usted? Pura vida. Aquí ya casi Ya, a punto de arrancar, ¿verdad? sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo me le va, Andrei? Viven por dicha, un poco triste, la verdad, por la noticia de don Rodolfo. Sí, sí, en realidad fue bastante impactante la noticia de Ro. Sí. Yo lo recuerdo porque le agradezco mucho que me acompañara y al igual que la esposa Mariela, cuando falleció mi tía. Entonces, Ujú. para mí es algo muy, muy importante y me impactó, me sorprendió. Ni siquiera sabía que, ¿verdad? De que podría tener alguna enfermedad. Ni, bueno, ni tengo por qué saberlo, pero de a veces son cosas que uno no se explica. Sí, sí, en realidad te digo, él fue muy rápido, fue muy rápido. Tuvo un cáncer de páncreas fulminante. Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Ya son las 6 en punto de la tarde, más bien un poquito más tarde de las 6, nos pasamos como un minutito por ahí, para acomodarnos. Primero que todo, antes que nada, pues bienvenidos, ¿verdad? Estamos en semana 5. Recordemos que la semana anterior habíamos estado trabajando con la primera de las clases simuladas, ¿verdad? Que ya tuvimos al primer compañero que tuvo su trabajo en clase simulada, que fue Ebder, por las condiciones de conectividad y todo lo demás. Le dimos la opción a Ebder para que él hiciera su clase simulada. Y pues bueno, ahí lo logramos. Tengo que reunirme con él de manera individual, pues para darle la calificación. Por cierto, hola Ebder, bienvenido. Y bueno, pues aquí estamos, al pie del cañón, como dicen. Importante, chicos, ver si hemos ido avanzando algo con lo del encuentro pedagógico, con lo de la inteligencia artificial, si hemos ido buscando un poco de lo que nos correspondía. ¿Se acuerdan que hicimos unos grupitos y más o menos ahí y fuimos definiendo cuál era la norma de trabajo? Posiblemente la próxima semana tengamos otra sesión conjunta, ¿verdad? Con los chicos de la otra práctica para ver
cómo va avanzando ese asunto y de qué manera nos podemos acompañar, de qué manera nos podemos apoyar, ¿verdad? No sé si ustedes me dicen si alguno tiene algún comentario, algún avance sobre eso, o han estado tan pegados con la universidad que no han tenido chance. Que es un trabajo adicional, ¿verdad? Y recuerden que tienen que irse preparando psicológicamente para que esa semana 8 vayamos presencial, ¿verdad? Hay que ir a San Pedro, a la universidad. No, semana 8 no, 8 de agosto, semana 13. Si no me falla, sí, semana 13, 8 de agosto. ¿Han avanzado algo en eso, chicos, en los grupos que hemos formado? ¿Qué dice que nos acordó, profe? Así coordinamos esta semana, ¿ve? Bueno, por lo menos nosotros, bueno, no sé si los otros compañeros del otro lado tendrán Ajá. algo y a David y a mí ya nos habrán excluido, pero por el momento que yo sepa, no, más bien va a ser un grupo y lo voy a mandar. Ok, genial, genial, sí, porque recuerden que eso es lo que habíamos conversado un poquito nosotros el día de la práctica. Igual estoy hablando con Michael, supongo que igual. Yo les voy a ser muy realista. En realidad, generalmente las prácticas se excluyen de los encuentros pedagógicos porque uno sabe que son de cursos bastante particulares, que tienen algunas particularidades de los cursos, ¿verdad? Pero bueno, la señora directora insistió en que quería que las prácticas estuvieran, pues porque son ustedes los que están ahí al frente del proceso. Entonces, vamos a trabajarlo por ahí. Igual voy a hablar con Mike y la otra semana pues tendremos una reunión ahí conjunta a ver cómo logramos salir con esto, ¿verdad, chicos? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, alguna observación sobre su trabajo esta semana? Antes de empezar con el trabajo puramente nuestro. Si alguno tiene alguna observación, algo que haya sucedido en la semana, alguna duda específica sobre el desarrollo de la práctica pedagógica. Dime, David, tú estás al bat. David, ok. Estás como frisado tu cámara. ¿Me pasa solo a mí, chicos? ¿O ustedes también tienen frisado a David? Puede ser que tenga una mala conexión de internet. Sí, y no te escuchamos. Cualquier cosa, apaga la cámara, David, por aquello, para que eso te ayude. Porque en realidad no te estaba escuchando. Dime, adelante. Ahora sí, profe, sí, creo que Sí. se me pegó todo ahí. Eh, Tengo una duda, profe. La cuestión es que los chiquillos estaban en semana de exámenes. Yo igual Sí. ahí estuve acompañando al profe, cuidando examen y demás. Ujú, Este, eso, no sé, porque yo igual en la bitácora estuve en la noté, tipo, bueno, los estudiantes estaban en examen y demás. ujú, Estuve apoyando ahí al profe, inclusive estuve acompañándolo a ver exámenes y demás, digamos, de los de él ujú. como revisando y así, porque para Claro. uno que no está en el tema, hasta En el bonito es sistema. ponerse a revisar exámenes. Ujú. No, está bien, nada más indica en la bitácora, no se desarrolla la sesión regular por la aplicación de prueba y esa bitácora sí es importante que te la firme el profesor colaborador, ¿verdad? Esa sí es importante que el Ah, profesor colaborador te la firme porque es importante, ¿verdad? Que te la firme el profesor colaborador cuando son lecciones que se supone que ustedes tienen que dar. Hola, Diego. eh, Buenas cuando tardes. son aquellas clases, ¿verdad? Que se supone, Diego, tú me dijiste que no te podías conectar hoy, Diego. Al final sí lo lograste. Disculpe. Te me habías puesto que no te podías conectar, Diego, y al final sí lo lograste. eh, no, a la hora que usted me dijo a las 5:30 no podía. Él después de las 6 sí tengo el permiso. Mm. Ok, ok, ok. No, no está bien. Es que vi un Sí, mensaje por ahí. Ay, tirito. Diego. No, no está bien. Es que alguien más, un compañero me dijo que hoy no se podía conectar. O fue Brian. Porque sí, Brian fue el que me dijo que no se podía conectar. Sí, listo. Ningún problema, Diego, gracias. Bueno, en ese caso, en la bitácora decía, sí se reporta el hecho de que no hubo clase por esta situación particular. En las otras no hace falta que el profesor le firme porque vos indicás lo que se desarrollaste, lo que se pudo hacer, lo que no se pudo hacer, etcétera. ¿Ok? Pero en este caso, lo tuyo lo de, lo de esta situación particular, sí es bueno que el profesor te la firme para que veamos que no fue que no fuiste porque no quisiste o cualquier cosa, sino pues por este punto particular. Recuerden ir haciendo a la semana, actualizando el portafolio, porque si lo van dejando después, no se acuerdan qué pasó en cada semana. André José, ¿estás tú a cargo? No, profe, nada más hay comentar igual que David el miércoles 3 de junio.
también yo no pude ver la clase porque estaba en examen, de hecho, de cívica. Entonces lo que hice fue, llevé todo y trabajé en cosas de la universidad y en cosillas ahí también de lo Sí, mismo. igual, ahí nada más se reporta que no se pudo dar la clase por esa situación pues particular, Ujú. que bueno, sabemos que estamos expuestos que puede suceder, ¿verdad? Pues que empezaron exámenes muy antes, me parece. Nosotros empezamos exámenes hasta la otra semana, hasta el lunes, y aún así me parece que empezamos temprano, porque todavía nos queda Sí. esa semana, la otra y la otra. Es que de hecho, ¿cómo se llama? Ellos digamos como que tienen como módulos diferentes y como son sin días, es curioso, ¿verdad? Los sin días para mí es algo un reto muy diferente a un colegio Sí, diurno a un totalmente. colegio, sí, ¿no? Y vamos a ver, igual, yo, el cuatrimestre pasado, no hace 2 cuatrimestres, me pasó que había chicos que me decían, profe, es que no pude dar clase porque los exámenes son dentro de 15 días. Y yo, ¿y cuál es el problema? Y dice, es que dicen que están en repaso, que no pueden ver materia nueva. Y yo, ¿cómo gastan 2 semanas dando repasos para examen sin ver materia nueva y que después terminen el programa? Yo no entiendo cómo lo logran, ¿verdad? Y me quedé por ahí. Chicos, a ver, tengo aquí frente a mí la ruleta de la suerte. La ruleta de la clase simulada, de la clase maestra, que es lo primero con lo que vamos a arrancar el día de hoy. Si alguno de ustedes en este momento voluntariamente dice, yo doy la clase, no hago la ruleta. Y si no, bueno, Ebner, usted está tranquilo porque usted ya pasó por ahí. Ya usted no tiene ninguna preocupación. Si alguno se ofrece voluntario en este momento, le doy el espacio y si no, giro la ruleta. Bueno, parece que eso de ser voluntario está como rudo, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí está la ruleta. ¿La están viendo? Con los nombres de ustedes. Sí, profe. Vamos a ver quién sale electo con la ruleta. Gianni, Michelle. ¡Ay! Tenemos un ganador, tenemos un ganador. Felicidades a Estefanía, que la ruleta de la suerte ha dicho que usted va a dar la clase el día de hoy. Así que, Estefanía, me envías el planeamiento que vas a utilizar el día de hoy a mi correo en este momento, por favor. Ok, profe, ¿y cuánto es la clase que hay que, Podemos o sea, trabajar cuánto? una hora y 10 minutos aproximadamente. Podemos trabajar entre una hora y una hora y 10 minutos, ¿verdad? Ok, ya Los se lo paso demás, por la. como ya les dije, chicos, pues colaborando, apoyando, ¿verdad? A los compañeros bastante en este caso somos poquitos, ¿verdad? Porque vas a tener solo 4 compañeros de clase, porque algunos no están. Hay por lo menos un par de personas que no están hoy en la clase. Me había pedido permiso Brian para no estar en la sesión, pero no veo, por ejemplo, a Michelle, que debería estar por acá, no la veo. Si Vianney se conectó y se desconectó, no sé si fue un problema de conexión por ahí, o que estaba en carretera mientras llegaba a la casa, pero entonces arrancaremos contigo, Stephanie. Les voy a hacer muy, muy claro el día de hoy. Solo vamos a tener la presentación de Estefanía, ¿ok? Y después voy a quedarme trabajando de manera individual un par de casos, un par de situaciones. Entonces, vamos a tener solo la presentación de Estefanía y la próxima sesión vamos a tener una clase maestra y en la segunda parte vamos a trabajar con los instrumentos de registro de observación de trabajo cotidiano y la parte teórica de la prueba escrita. Voy a mandarles en este momento aquí por el chat, voy a mandarles los criterios técnicos para el establecimiento, para mientras Estefanía se termina de acomodar, voy a mandarles por acá, el documento de la prueba escrita 2026, es decir, el documento oficial emitido por el MEP para la elaboración de pruebas, donde si hay dudas y todo lo demás, verá el documento prueba escrita 2026, que pues ahí le han hecho algunas correcciones, algunas modificaciones, que ustedes definitivamente deben de tenerlo, ahí lo acabo de pasar al chat, para que lo consulten y lo verifiquen cada vez que hacen pruebas. Yo tengo 31 años de hacer pruebas y siempre cuando estoy haciendo el examen le echo una repasadita al asunto al documento, a la actualización del documento de la prueba escrita, por aquello. De todas maneras, les voy a decir algo, chicos, que ustedes deben irse acostumbrando. Todo lo que ustedes hacen es apelable, ¿verdad? Todo lo que ustedes realizan es apelable. Los exámenes, las tareas, todos los chicos pueden encontrar algo por donde apelar y dicen que el hilo se rompe por lo más delgado. Felicidades, lo más delgado somos nosotros. Siempre el hilo más delgado es el docente y los que ya han tenido la experiencia de ejercer saben que es verdad. En el colegio tenemos un dicho que dice chiquito mata todo.
Entonces, en realidad, siempre tenemos eso. Sin embargo, hay que tratar de minimizar los errores técnicos. Y para eso ese documento de la prueba escrita que ustedes tienen ahí les va a hacer mucho, les va a servir mucho. Vayan descargándola para que lo tengan ahí a mano y la próxima semana trabajaremos con algunos elementos técnicos para la confección de las pruebas escritas. Entonces, Estefanía, ¿ya me mandaste el plan, Estefanía? Estoy en eso, profe, es que se lo traté de enviar por el correo de, de la U, pero me sale que hay que esperar, entonces va a tratar de enviárselo por el personal, digamos, por mi correo personal, si no hay Ok, problema. perfecto. ¿Cuál es el nivel tuyo? ¿De qué, profe? ¿El nivel que vas a trabajar es? Ah, séptimo, y a nivel de inglés, no sé, Ya, profe. nivel séptimo, ¿ok? Entonces voy a apagar mi cámara y mi micrófono y a partir de ahora tú estás a cargo. Profe, sí, una cosa para los compañeros, digamos, yo topé con la gracia de que ellos son un grupo muy dinámico, mientras busco su correo, profe, son muy dinámicos, entonces ellos no, y las clases por lo general estoy basándolas en el hecho de que ellos participan mucho, entonces por si acaso les pregunto algo o algo así, porque como les digo, o sea, ellos participan mucho, entonces las clases las estoy manejando así. Ya le Pues envío el aquí, correo, profe, y ya empiezo. aquí igual tienen que participar mucho los compañeros. Se supone que ya le llegó el planeamiento, profe, me avisa para entonces empezar la clase. Vamos a ver, estoy revisando el correo. Bueno, mandaste el correo, Juan. Sí, profe, el correo Juan, Estoy refrescando. No me ha llegado el correo todavía. o se lo envío por WhatsApp para ir. No, es que por WhatsApp no, porque tengo que abrir. Ya, ahora sí, ya me llegó Estefanía, listo, adelante. Ok, listo. Bueno, bueno. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Eh, Nosotros vamos a ver lo que son las civilizaciones de la antigüedad clásica en Grecia y Roma, ¿verdad? Eh, Hay un pequeño trabajo eh, en clase, ¿verdad? Se los voy a pasar, bueno, por lo menos la captura para que lo puedan ver y tal vez trabajarlo, ¿verdad? En lo que puedan. Ya se los paso. Bueno, no me cargó, pero bueno, vamos a seguir. Ok. Y vamos a ver un poco lo que son las organizaciones en la parte sociopolítica de la Grecia antigua, ¿verdad? Nos dice que en la parte de la Grecia antigua habían comunidades que estaban separadas entre sí. En la clase pasada se vio que lo que era Roma y Grecia, por su espacio geográfico, ellos estaban ubicados, por decirlo así, Roma, su terreno era plano, entonces era más fácil, por decirlo de alguna manera, ubicarse de un punto a otro punto, ¿verdad? Y lo que era Grecia, Grecia por su relieve tenía montañas, ¿verdad? Imaginemos lo que eran montañas. Entonces, estas montañas
hacían que era más difícil tratar de comunicarse de un lado a otro. Entonces de ahí vienen dos polis que son muy importantes, que ahorita las vamos a ver, que son Esparta y Atenas, ¿verdad? Entonces, en lo que abarca lo que era la Grecia antigua, eran comunidades que aún estaban separadas entre sí debido al relieve montañoso de la región. Esto favoreció que se convirtieran en territorios independientes con gobiernos y ejércitos propios. No sé si para ir relacionando de todo un poco, lo que más adelante veremos, que son la religión y demás de Grecia, si alguna vez han visto la película de Hércules, más o menos como para que se vayan imaginando, ¿verdad? De la relación que tiene la película con lo que es de los dioses. Ahora vamos con lo que es Atenas, ¿verdad? Atenas, por su parte, en la organización social, vamos a imaginarnos un triangulito, ¿verdad? Este triangulito, por decirlo de una manera, vamos a dibujar acá, ¿verdad? Vamos a ver si logro dibujar un triangulito, tanto como se vio en Egipto como en Mesopotamia. La mayoría de regiones de las civilizaciones antiguas estaban basadas en su organización social. Vamos a imaginarnos este triángulo, ¿verdad? Este triángulo, desde la parte más arriba eran los más importantes hasta abajo. La organización social eran los ciudadanos, ¿verdad? Hombres libres, hijos de ciudadanos que participaban en el gobierno, metecos, que eran extranjeros libres, que podían comerciar y servir en el ejército, pero no participaban como tal en la política. Las mujeres y los niños no tenían ciudadanía ni derechos políticos. Y estaban los esclavos que realizaban trabajos agrícolas, domésticos, artesanales y mineros. Como les había dicho la vez pasada, ¿verdad? La mayoría, si no por decir todas las civilizaciones, ocupan de esclavos. Hace poco un compañero de ustedes me hizo la pregunta de qué tan importante era, como se los había dicho, como se los había comentado, para poder una civilización desde un punto de vista surgir, necesitaba esclavos, porque era la manera más fácil de tener mano de obra barata, ¿verdad? Ahora, en su organización política, por su parte, estaba la principal, era la democracia de la antigua Grecia. Los ciudadanos participaban en asambleas populares y elegían funcionarios y jueces. Entre ellos estaban sus reformadores, ¿verdad? Los importantes que eran Dracón, Salón y Clinestes, que limitaron el poder de los nobles. Ahora, ¿quiénes son? Dragón fue el primer legislador, ¿verdad? Salón ayudaba, ¿verdad? Y Clinestes era el padre de la democracia, por decirlo de alguna manera. Ahora, en Esparta, por su lado, en su organización social, igual volvemos otra vez al triangulito, estaban los espartiatas, que era un grupo privilegiado que se dedicaba a la política, a la guerra, los iliotas, que eran siervos del Estado, que trabajaban en la tierra y no tenían en sí tantos derechos, y los periecos, que eran hombres libres dedicados al comercio, la artesanía, la agricultura, pero sin derechos políticos. Y también existían los esclavos. Por su parte, la organización política era una sociedad militarista, gobierno dirigido por dos reyes, la Jerusia, que era un consejo de ancianos elaborado por que elaboraban las leyes, y la Peya, asamblea votaba las respuestas. Los éforos supervisaban a los ciudadanos y a los reyes. Acá, ¿verdad? Como está se me fue en el folleto, estaban las dos divisiones, que estaba Esparta y Atenas, ¿verdad? Dentro de ellos, este cuadro, vamos a hacerlo así. Vamos a tratar de poner aquí Esparta y Atenas, ¿verdad? Para que sea más fácil de ubicar y un mini resumen para la hora del examen. Entonces, ¿verdad? Lo que era Atenas, podemos decir entonces que Atenas, bueno, aquí es donde ustedes participan más bien. Entonces, Esparta, si yo les pregunto que era una sociedad que, ¿qué podemos decir? O más, bueno, empecemos a ver. Atenas estaba, por decirlo de una manera, que originó, ¿qué tiene Atenas que tenemos nosotros al día de hoy en nuestro país, en Costa Rica? Democracia, leyes. bro. Correcto, exactamente.
la democracia. Entonces, Atenas se puede decir de alguna manera que es la partidaria de la democracia. Esparta, por su lado, era más militar. Ahora, si yo les pregunto a ustedes que de cuál les gustaría ser, si Esparta o Atenas, ¿qué me responden ustedes? Atenas, por la Porque, democracia. un paréntesis muy curioso, porque los chiquitos de séptimo todos me dijeron que quería pertenecer a Esparta. Pero bueno, sigamos, ¿verdad? Como dice abajo, mientras Atenas destacaba por la democracia, Esparta destacaba por su organización militar. Entonces, si en una pregunta del examen se les dice, ¿cuál era la característica principal de Atenas? ¿Qué dirán ustedes? La democracia. Ajá, y en Esparta, entonces, la parte militar. Sí, ¿Ok? Ahora, en este cuadrito vemos algo muy importante, ¿verdad? El eje de poder. En Atenas estaba elegido por el voto de los ciudadanos, ¿verdad? Uno, como es la democracia, va y vota. En Esparta, por su lado, estaban la aristocracia, que era dirigida por reyes hereditarios. Ahí el que me preguntó que qué era la parte hereditaria es como si yo tengo un hijo y ese hijo yo le paso el poder. Ahora pasa a él a ser el rey. Después, ¿verdad? Como se dijo, el enfoque informativo, los hombres no educados para la guerra en Atenas, en Esparta, era una sociedad militarista que su entrenamiento estaba dirigido desde la niñez para esto, ¿verdad? Para que fueran fuertes y se pudieran defender. En su parte, en el rol femenino, en Atenas, las mujeres éramos excluidas, no teníamos derechos y en Esparta podríamos ser parte de esto, ¿verdad? En su dirección estatal estaba la democracia participativa en evolución y la oligarquía, ¿verdad? Entonces, en su economía, ¿verdad? La economía de la economía griega se estaba basada en la agricultura, que era cultivada trigo, vid, uvas y olivo, comercio marítimo, intercambiaban productos por todo el Mediterráneo, la artesanía, que destacaron en cerámicas, tejidos y metalurgia, la moneda, ¿verdad? Ellos igual que nosotros utilizaban una moneda que se utilizaba que la dracma para facilitar el comercio, ¿verdad? En sí, la parte aquí importante de la economía, ¿verdad? Que cultivaban, ¿verdad? Estaba la agricultura y el comercio marítimo como tal, ¿verdad? Aquí en el cuadrito que pueden ver dice que Grecia pasado y presente. La Grecia antigua tenía mitología, filosofía, democracia, la polis, el arte clásico, que si yo les pregunto en el examen cuál es el concepto más sencillo de la polis, ¿qué eran las polis? las ciudades. Las ciudades-estados. En la Grecia moderna podemos ver que es una república, hay turismo, la cultura y es una tradición, ¿verdad? Ahora vamos con la organización sociopolítica de la Roma antigua. En este caso, el rey estaba limitada por una constitución antigua. Sus funciones eran ejecutivas y judiciales, no legislativas. Castigaban a los infractores con pena de muerte o con azotes. Además de existir lo que era el rey, había un senado y una asamblea, ¿verdad? Esta asamblea estaba conformada por todos los varones o las personas mayores en edad militar. Estaban los patricios, los plebeyos, clientes, esclavos, que conformaban la sociedad romana. Dentro de sus organizaciones, ¿verdad? Igual que en Grecia estaba la organización social, ¿verdad? Estaba en el folleto, ¿verdad? Aquí está la organización social, los patricios, plebeyos, clientes y esclavos. Como se los dije en Grecia, la mayoría de civilizaciones siempre ocupó esclavos. Por su parte, en la organización económica, aquí hay una diferencia, ¿verdad? Que está la agricultura, igual que Grecia, pero se añade la ganadería, ¿verdad? Que es la principal actividad económica. Igual tenían cultivos, trigo, uva, olivo, frutas y legumbres, ¿verdad? En su comercio llegaban a intercambiar productos agrícolas, ganado, sal y manufacturas, ¿verdad? La artesanía, existían talleres de alfareros, herreros, zapateros, tejederos y ofreces. Tenían innovaciones agrícolas, mejoraban técnicas de cultivo mediante el uso del arado. El arado era una herramienta para remover y preparar la tierra antes de sembrar, ¿verdad? Tenían sus molinos de los molinos y sistemas de riego junto con sus abonos. Ahora, ese es un pequeño mapa, un pequeño cuadro, perdón, para explicarles, ¿verdad?
lo que era la economía en Grecia y en Roma. Está Grecia, Roma. Grecia tenía comercio marítimo muy importante, tenía cultivo de trigo, vid y olivo, y estaba la artesanía y la cerámica. En Roma estaba la agricultura, comercio muy desarrollado, tenían cultivos de trigo, vid, olivo y otros productos, junto con artesanía y talleres y manufacturas, ¿verdad? Ese es un cuadro donde nos enseña las dos partes importantes, ¿verdad? Lo que es Grecia y Roma, ¿verdad? Entonces, en agricultura, su comercio, la artesanía y la importancia, que Grecia estaba basada en la economía junto al comercio y Roma base de la economía junto a la ganadería y el comercio. Ahora vamos con la religión, ¿verdad? Okay. Bueno, aquí yo hice con ellos una actividad, bueno, hice con ustedes una actividad, ¿verdad? Entonces, como les dije ahora, ¿a dónde les gustaría vivir? ¿En Roma o en Grecia? Roma, Ok, en Roma, entonces, ¿por qué te gustaría vivir en Roma? porque se asemeja a lo que vivimos hoy, muy parecido. La misma Ok, organización social y toda esta política. ¿y qué ventajas tiene o qué ventajas tendría el vivir en Roma? Y obviamente nos respetan más como ciudadanos, como personas, porque en Grecia usted mencionaba que era parte de esclavistas, entonces esa es una de las ventajas. Ok, bueno, gracias, compañero. Ahora, vamos a ver un mini resumen entonces de lo que es, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad? Como para más fácil en el examen. Entonces, en resumen, las polis eran ciudades, estados, ¿verdad? Por su parte, Grecia se dividía en dos de sus más importantes, ¿verdad? Que eran Atenas y Esparta. Entonces, Atenas, ¿verdad? Y Esparta. Entonces, Atenas era democrática y Esparta, por su lado, era militar. No sé si por el momento van teniendo alguna duda o algo. Todo bien, profe. Excelente. Bueno, vamos a ver. Y entonces ahora vamos con, si ya tenemos esta parte bien, ahora vamos con lo que era la religión, ¿verdad? En Grecia, la religión era politeísta. Esto que era que creían en muchos dioses, ¿verdad? Era antropomórfica, los dioses tenían forma humana y características parecidas a nosotros. Era panteísta, relacionaba a los dioses con fenómenos de la naturaleza, como el sol, el mar, el aire. Y ellos, por decirlo así, creían los principales dioses, vivían en el monte Olimpo. Aquí les tengo donde está ubicado ahora, actualmente, ¿verdad? Lo que es el monte Olimpo. A ver, acá, como pueden ver, ¿verdad? Acá está. Y acá hay unas cuantas imágenes de lo que es el monte, ¿verdad? Entonces, ellos creían que los dioses vivían acá, en esta zona. Para los que tengan curiosidad de ver qué tan lejos o qué tan cerca está nuestro país, bueno, ahorita que estamos con todo el mundial, aquí están varios países, ¿verdad? Ok, aquí está el monte, ¿verdad? Nuestro país está acá, ¿verdad? Como pueden ver, relativamente lejos, pero de alguna forma lo podemos ver. Entonces, ahora, ese es un pequeño video de lo que se creía. La inteligencia artificial, si bien sabemos que tal vez tiene sus pros y sus contras, tenemos una ventaja que, entre comillas, nos permite ir a ese lugar o esos anteriores lugares antes, verlo como era o quizás como fue en su momento, ¿verdad? Yo estuve leyendo, estuve investigando y en todo esto dice que obviamente
Se podía imaginar el lugar así, pero no precisamente era así. Obviamente, tal vez imaginémonos un poco más de esclavos, un poco más sucio, ¿verdad? Y les voy a dejar el video de Grecia. Eso era lo que era Grecia antes, ¿verdad? Creado por lo que era la inteligencia artificial. Ahora vamos con la religión romana. Eran igual politeístas, creían en muchos dioses. Eh, ellos tenían cultos familiares y públicos. Ellos realizaban ceremonias en el hogar y en honor al Estado. La religión era tolerante, adoptaron dioses y creencias de otros pueblos, especialmente de Grecia. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver el cuadrito. Este cuadrito vamos a ver que hay dioses que técnicamente podríamos decir que son lo mismo, pero fue porque ellos se inspiraron en Grecia y lo adoptaron ellos para tener sus propios dioses, ¿verdad? Ellos sí tenían un culto al emperador durante el imperio, algunos emperadores también eran venerados y tenían relación con los dioses, ¿verdad? Realizaban oraciones y ofrendas para pedir protecciones y favores, así como lo vimos en Egipto, ¿verdad? Que ellos también tenían su dios del sol, su dios de aquí, su dios de allá, ellos también tenían sus dioses y le daban ofrendas para poder pedir protección en esto. Y ese es un video de lo que era Roma, antes igual que el de Grecia, ¿verdad? Ok. Dentro de todo esto, ¿verdad? Lo que era Roma, como habíamos visto la vez pasada en clase, ellos tenían sus maneras de entretenimiento, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos el mundial, que está muy ahorita, que todos lo quieren ver. Sé que estamos en clase y que estamos deseando ver el mundial, algunos. Ellos tenían lo que era el Coliseo Romano, ¿verdad? Tenían eh, tenían sus, ¿cómo se llama esto? Tenían sus acueductos, tenían escuelas, iban a la escuela igual que ustedes, ¿verdad? Estudiaban. Ahora vamos con los principales dioses griegos y romanos. Como les dije anteriormente, ¿verdad? A ver, los romanos se inspiraron en los dioses griegos, ¿verdad? Zeus, por decirlo así, es el original y Júpiter el verdad, la copia, por decirlo de una manera. Copia no, porque ellos tomaron una inspiración, ¿verdad? Estaban las funciones y sus atributos. Rey de los dioses, controla el rayo, era Juno, que tenía matrimonio y familia, Poseidón, Neptuno, de los mares, que es el que más tal vez hemos escuchado, Hades, Plutón, mundo de los muertos, Atena, Minerva, que daba su vida estrategia, y así muchos más, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con lo que es el trabajo. Vean, yo como práctica del examen les traje una actividad, ¿verdad? Entonces, como para ir más o menos tratando de acoplar, para ver, ya se las paso, profe. A ver, ya se las paso, para ver. Ok. Aquí está. Se los va a pasar por el chat de Teams para que lo vayamos haciendo, ¿verdad? En esto yo les voy a poner dos videos. En los videos les ponemos atención y vamos a ir contestando conforme, ¿verdad? Lo que va saliendo para poder, a ver. Ya lo tienen en el chat de Teams. Y ya les pongo el video por acá. Igual, si gustan lo que para hacerlo más factible y más fácil, por decirlo de una manera, ¿verdad? Podemos hacerlo así, ponen una y la respuesta,
2 la respuesta. Está Grecia y Roma, ¿verdad? Entonces, ponen Grecia 1. 2 son 4 preguntas. Y ya se las pongo. A ver. Para compartir. No. Listo. Me avisa si lo escuchan y si lo ven bien, ¿verdad? Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuro. ¿Lo escuchan y lo ven bien? Sí se escucha, profe. Ahí se escucha bien. Listo, entonces, ¿verdad? Lo primero vamos con Grecia. Le ponen 1, 2, 3, 4 y la respuesta. Para que nada más, o hay una misma imagen. Todos tienen la imagen. Sí. ¿Mm? Listo, entonces. Bueno, ahí vi la mano de Andrei. No, era que iba a reaccionar, pero se me ocurrió la... Pero sí, sí la tengo, profe, gracias. Ok, listo. Los sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de historia y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal y disfrutar de todas las ventajas. El tema de hoy son los griegos. Poned atención que empezamos. Y empezaremos por el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo ha sido uno de los más importantes para el ser humano debido a que es poco profundo y tiene escasas corrientes, lo que facilita la navegación. Sus riberas tienen un clima templado, con veranos secos y calurosos, así como inviernos con lluvias y heladas suficientes para la agricultura. Además, sus islas están a poca distancia de los territorios continentales, lo que ha facilitado el contacto entre los pueblos y el traslado de mercancías. Algunos de estos pueblos, como egipcios, fenicios, israelitas, griegos, cartagineses, romanos, entre otros, fundaron reinos y ciudades que intercambiaban mercancías, pero también combatían entre sí. Algunos de ellos, como por ejemplo los fenicios, se especializaron en la construcción de barcos ligeros y resistentes. El transporte marítimo facilitó el comercio y la difusión de varias culturas, con lo que surgieron dos importantes civilizaciones, los griegos y los romanos. Empecemos con los griegos. La civilización griega se desarrolló en el extremo noroeste del Mediterráneo, en el territorio que hoy ocupa Grecia, en las costas de Asia Menor, Turquía y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia, la actual Italia. Antes de que los primeros griegos llegaran a esta zona, en Creta ya había existido la cultura minoica. El pueblo cretense estaba constituido por navegantes que entraron en contacto con Egipto y Medio Oriente. Su ciudad capital era Knossos, que alcanzó un desarrollo notable. Se cree que desapareció por terremotos o por la violenta erupción de un volcán. Posteriormente surgió otra cultura entre 1250 y 1200 a.C., en la ciudad de Micenas. Los micénicos conquistaron la ciudad de Troya, en Asia Menor. Este episodio inspiró el poema épico La Ilíada, de Homero. Siglos después, esta región fue invadida por pueblos guerreros provenientes del norte llamados helenos. Los helenos o griegos no solo dominaron el área, sino que extendieron su influencia hacia territorios lejanos, como pueden ser Sicilia y la península ibérica. Además de ser notables navegantes y hábiles guerreros, desarrollaron la filosofía como una forma racional de comprender la realidad, más arquitectura y literatura. Muchos de estos conocimientos se han retomado a lo largo de la historia, por lo que se considera que son el origen de la civilización moderna. Vayamos a ver ahora las ciudades-estado. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares. Con el tiempo, los clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separadas entre sí debido al relieve montañoso. Esto favoreció que se convirtieran en territorios independientes con gobierno y ejércitos propios. Estas poblaciones eran llamadas polis. Todas las polis eran muy distintas entre sí. Podemos ver estas diferencias al comparar Esparta y Atenas, dos de las más importantes. Esparta estuvo gobernada por reyes.
A los habitantes se les educaba para la guerra, por lo que debían ser fuertes y hábiles en el manejo de armas. A las mujeres se les enseñaba a luchar igual que a los hombres y tenían derechos y libertades para elegir a sus esposos. Por su parte, en Atenas, los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos. Los hombres no eran educados para la guerra, y las mujeres no iban a la escuela, solo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían derechos políticos. Aunque las ciudades-estado eran independientes y continuamente se enfrentaban, también se unían cuando eran atacados por enemigos comunes, como por ejemplo el Imperio persa. Vayamos a ver ahora la democracia griega. El término democracia significa gobierno del pueblo y surgió en la ciudad de Atenas en el siglo V a.C. Fue una alternativa al gobierno de una sola persona, como el rey. La democracia se basaba en la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones o en la elaboración de leyes, por lo que podían elegir a quienes desempeñaban cargos públicos o bien ser elegidos para ello. También podían votar para desterrar a alguien por 10 años. Este proceso tenía el nombre de ostracismo. Se consideraban ciudadanos solo a los hijos legítimos de padres atenienses. Las mujeres, los extranjeros y los esclavos no tenían derecho a participar en la vida política. No eran considerados ciudadanos. Vayamos a ver ahora la civilización helenística. Una de las ciudades-estado griegas que se impuso sobre las demás era Macedonia. El rey macedonio, Alejandro Magno, encabezó la formación del Imperio heleno en el siglo IV a.C., que se extendió hasta Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, Mesopotamia, el actual Afganistán y parte de India, como podemos ver en este mapa. Tras la muerte de Alejandro, el imperio se dividió en varios reinos, pero la influencia griega perduró varios siglos y dio lugar a la civilización helenística, la cual favoreció la difusión de la lengua, la religión, la filosofía, el arte y el sistema político griego en la región oriental del Mediterráneo. El puerto egipcio de Alejandría se convirtió en uno de los principales centros de comercio e intercambio cultural del Mediterráneo en este periodo. Pueblos de distintas lenguas y regiones convivían en las ciudades, como judíos, etíopes e indios, lo que generó el intercambio entre culturas, y la civilización helenística llegó a su fin en el siglo I a.C., cuando Roma conquistó Egipto. Ya el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Aquí te dejo una lista de reproducción que sé que te va a interesar. Suscríbete. Bueno, ahí como vimos en el video, ¿verdad? Nos habló un poco de lo que fue las ciudades, cómo estaban conformadas, su sociedad como tal, ¿verdad? Que recordemos que una cosa es la sociedad y otra cosa es cómo estaban conformados políticamente, ¿verdad? Sociedad, recordemos de relacionarlo siempre con el triangulito, ¿verdad? Acomodarlo, ¿verdad? De los que tenían más derechos a los que tenían menos derechos en ambos, ¿verdad? Entonces, les voy a dar unos 3 minutos, o si ya fueron contestando de a poquitos, ¿verdad? En el video, que sea preferiblemente lo que se quería hacer, ¿verdad? A ver, no sé si ocupan más tiempo o si pasamos a la siguiente parte de Roma. Tomaré ese silencio como que ya está lista la parte de Grecia, ¿verdad? Y voy a pasarles, voy a poner el link de lo que es entonces Roma. E igual, ¿verdad? Lo pueden ir pasando al grupo, al chat de Teams, ya cuando tengan todas. Igual vienen 4 preguntas, ¿verdad? De las características de la cultura, la sociedad, lo que era el Imperio Romano y los tipos de construcciones emblemáticas, ¿verdad? Entonces, voy a ponerles el video para contestar esa parte del trabajo. ¿Ok? Profe, por acá yo no se escucha. Ok, voy entonces para ponerlo otra vez. De Happy Learning. Ahora, Ahora sí se escucha, profe. Ahora sí. ok, listo.
Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía. Los que mandaban eran los reyes. Pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos, y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El Imperio Romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Pero esa ya es otra historia. Como siempre os decimos, Bueno, no sé si han escuchado, ese famoso dicho que todos los caminos llegan a Roma. Conforme a lo que vimos al video, ¿por qué creen que está ese dicho? Que se construyó Por todas las calles que construyeron. por las calzadas. Porque ellos dicen, bueno, se cuenta, ¿verdad?, que conectaban toda la parte de Roma. Entonces, de ahí viene ese famoso dicho de que todos los caminos conectan a Roma, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer el trabajo que les mandé, ¿verdad? No sé si quieren irlo contestando o si se tira algún voluntario, si los voy diciendo por nombre para que me vayan diciendo que fue lo que contestaron. Profe, yo ahí me perdí unas, pero sí, ahí tengo varias contestadas. Ok. Bueno, entonces vamos a ver así. Voy ayudándoles yo un poco, ¿verdad? Para ir haciéndolo un poco más dinámico. Voy a tratar de la pizarra. Ok, entonces, en esta parte. Ok, la primera pregunta dice, ¿cuáles fueron las principales características de la civilización de la antigua Grecia mencionadas en el video, ¿verdad? Entonces, principales características de esta civilización. ¿Cuáles pusieron? Era democrática. Ujú, ok. Pongamos unas dos. ¿Cuál otra? Eran formadas por estados o por polis.
Profe, yo anoté que sobre los diferentes dioses. Sí, digamos, de las características, ellos tenían sus dioses que podíamos relacionarlo con la filosofía, ¿verdad? De que ellos tenían. Entonces, pongamos como filosofía, ¿verdad? Esas tres pueden ser las principales características, ¿verdad? De esta civilización de Grecia, para que las apunte. Ahora, la 2 dice, ¿qué aportes de la antigua Grecia siguen influyendo en nuestra sociedad actual? De todo lo que vimos en el video y de lo que se vio en la exposición, ¿qué sienten ustedes que sigue influyendo al día de hoy en la sociedad actual? La Eh, organización, ¿Verdad? la organización, pues, política, digamos, que era, creo que la mayoría de cosas giran en torno a la democracia, digamos, que es lo que Ujú, tenemos en la correcto. actualidad. ¿Qué otra? los Juegos Olímpicos todavía se realizan y fue desde las antiguas civilizaciones griegas. Ujú, exacto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿A dónde, digamos, cuando uno va a hacer actividades de ocio, por decirlo de una manera, como a distraerse, uno va a ciertos lugares a la actualidad, ¿verdad? Al día de hoy, uno va al cine, pero hay algo que es igual, como en un cuadrado, que al día de hoy se mantiene mucho, que tal vez la gente no le gusta tanto, no va tanto, porque algunos dicen que es más El aburrido, pero teatro, profe, el exactamente, teatro, dice usted. el teatro, correcto, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos existen al día de hoy todavía, ¿verdad? La matemática, la ciencia es muy importante. Recuerden que todo esto, lo que tenemos hoy, los conocimientos, vienen también de esas civilizaciones. Ahora, con la pregunta 3, ¿verdad? ¿Cómo se organizaba políticamente, ¿verdad? Políticamente la antigua Grecia y qué ciudades-estados destacaban en ese aspecto. Entonces, primero, ¿cuáles eran las dos ciudades-estado más importantes de Grecia? Habían muchas más, pero vamos a enfocarnos en las dos más importantes. Atenas y Esparta y Esparta. Atenas. Atenas, sí, Esparta. correcto. Y se Y organizaban entonces, en polis. ok, organizaban, ajá, en polis, correctamente, exacto. Aquí, polis. Entonces, políticamente hablando, entonces tenían dos ciudades importantes, tenían más, ¿verdad? Atenas y Esparta y estaban ubicadas en ciudades-estado o también conocidas como polis. Recuerde que tal vez en el examen pueden venir de las dos maneras, ¿verdad? Que la profe les pregunte, ¿cuáles eran las dos ciudades-estado más importantes de Grecia? O cuáles eran las polis de Grecia, ¿verdad? Y la última, de parte de Grecia, ¿qué papel desempeñaba la mitología y los dioses en la vida cotidiana de los antiguos griegos? No le entendí esa, profe, ¿la puede repetir? Por Mm, favor. ¿Qué papel desempeñaba la mitología y los dioses en la vida cotidiana de ellos? O sea, qué importante tenía la mitología, ¿verdad? La mitología, entre paréntesis, por decirlo así, la religión, ¿verdad? De los griegos. Se recuerda que lo relacionamos mucho con una civilización que también es muy importante, que está en el mundial, es de África, que también tenía dioses y se lo relacionaban también. ¿Cuál es la pista? Ese dios, hay un dios que es el más importante que se llama Ra, Egipto. correcto. Entonces, ellos creían, ¿verdad?, que los dioses realizaban esas ceremonias y ofrendas para la obtención de su protección. ¿Ok? ¿Les quedó claro más o menos la parte de Grecia? Ok, ahí vi las manitas alzadas. Vamos ahora con Roma, ¿verdad? Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles fueron las principales características de la cultura romana? Era una república. Ujú,
a sus inicios, ¿verdad? Ujú. Sí, Yo eso les noté iba a... que, Ujú, yo noté que habían conquistado muchas ciudades que dijeron ahí al principio. correcta. ¿Alguien añadió algo más? Solo esos dos. Ahorita el compañero dijo algo muy importante que tal vez pase por alto. En Roma, ¿verdad? Se dio en su etapa en tres, ¿verdad? Fue una monarquía primero. Y eso lo anoté en la que cómo se organizaban. Ah, ok, excelente. Entonces, monarquía, república. ¿Y cuál sería la última entonces, David? Imperio. Correcto. Entonces, esto así se organizaban ellos en sus partes. Ahora, vamos con en su organización. ¿Qué costumbres destacaban en la parte romana? ¿Qué disfrutaban hacer? ¿Qué hacemos nosotros al día de hoy? ¿Qué hacen ellos? Ahorita, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Estudiando, aprendiendo. Camino. Ujú. Ah, perdón. ¿En qué lugares aprendemos? En un centro educativo. Universidad. Escuelas, colegios. Correcto, ¿verdad? ¿Qué más tenían ellos? Algo Como muy nos dijo el emblemático de compañero, Roma. los caminos, no sé, la forma de El los caminos. Coliseo, Ajá, ok. ¿Y en los coliseos? ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba en los coliseos? las Luchas luchas, ¿De qué? Hay muchas películas sobre eso. de gladiadores, la lucha de los Exactamente. gladiadores. Exacto. Entonces, ahora que tocaron la última pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de construcciones emblemáticas realizaban los romanos? ¿Verdad? Ahí acueductos, Giuliani dijo una muy importante. los acueductos, los puentes, los teatros, Ujú, las calzadas también. excelente, muy bien. Bueno, ya tenemos la primera parte del trabajo. Ahora, como para ir repasando un poco más para lo del tema de los exámenes que vienen pronto, vamos a hacer una actividad. Esa actividad se llama Consejo de Civilizaciones. En esta, profe, yo sé que usted no quería participar, pero ocupo eso allá para que haga las salas. Nosotros Ok, ¿cuántas somos, salas ocupas? somos, son seis, tres salas, profe, pero voy a explicar y ya y le aviso, profe, entonces. Bueno, vean, en este Consejo de Civilizaciones vamos a ver, ¿verdad? La civilización de Grecia y Roma, pero lo vamos a dividir así, ¿verdad? Vamos a dividir Atenas, Esparta y Roma, ¿verdad? Pero recuerden que Atenas y Esparta era una sola, ¿verdad? Esa se llamaba, esas dos polis tenían una principal y esa principal era, ¿cómo se llamaba? Atenas y Esparta pertenecían a Grecia. A Grecia, Ajá, recuerden, digamos, yo traté de relacionarlo así, como en la parte de Costa Rica. Costa Rica es todo el país, pero Costa Rica tiene sus provincias, ¿verdad? Están Punta Arenas, Guanacaste, Cartago. Entonces, imaginémonos a Grecia completamente y de Grecia vamos a dos de sus más importantes, que es Atenas y Esparta, ¿verdad? Entonces, para que apunten ahí, ¿verdad? Los vamos a dividir en unos 5 minutos aproximadamente, ¿verdad? ¿Cómo está ubicada el gobierno, verdad? Para que apunten. ¿Cómo era la economía? La organización social, va a apuntárselos acá. El gobierno, la economía y la sociedad. Entonces, en unos 5 minutos, ajá, más o menos
para que respondan esas preguntas, pero añadíamosle una más, porque era importante. ¿Por qué consideran ustedes que esta civilización que les tocó a usted era importante? ¿Verdad? Entonces, profe, no sé si ahora sí, ahí sí me ayuda a hacer las salas, contamos los 5 minutos y que ellos Ok, vuelvan ya con la respuesta. ya las salas están hechas, es cuestión de abrirlas nada más, ¿verdad? Suave para ver por qué me está faltando un participante por asignar, que es Ebder. Ah, No, es que no estaba Lo haciendo tiempo. buscamos, lo buscamos de estas dos ciudades, ¿es así? sí. Ok. Muy bien, Bueno, voy a pasarles como ventaja, voy a pasarles por el chat un toquecito, profe. Les voy a sí, pasar este cuadrito más o menos como para que agarren borrador, por decirlo de una manera, ¿verdad? Para contestar las preguntas. E igual, estas dos civilizaciones que estamos viendo, ¿verdad? Por decirlo de una manera, son sencillas, ¿verdad? Tienen sus cosas fáciles de aprender, ¿verdad? Entonces, profe, si gusta, los pasa ya a la sala y les damos los 5 minutos para que vuelvan y ya terminar con la clase. ok. Tú llevas el tiempo, ahí estamos abriendo Ujú. ya las salas para que se vayan los compañeros y cuando sean los 5 minutos me avisas para cerrarlas. Si gustas, puedes Ok, apagar la cámara mientras ellos están trabajando. ok. Profe, sí, perdón, si quiere va poniendo como que faltan 2 minutos nada más. ¿Ok?
Profe, si quiere los va pasando ya acá. Ok, démosles un minutico más por aquello. Ok, bye. Voy a mandarles un minutito que les vamos a dar un minuto. Ok, Listo, voy a cerrar las salas. ok. Ya los debe estar jalando de regreso. Hola chicos, ¿cómo les fue? Profe, todo ¿Van, bien, sí, Bien, ahí pude profe. averiguar. Un poquillo van de preparando? carrera, pero todo bien. Ok, bueno, vean. Bueno, la dinámica era como hacerlo empezar, ahí, ¿verdad? Voy a agarrar solo un grupo para que sea más factible y más rápido por temas del tiempo, ¿verdad? Entonces, Andrei, vamos a ver. Entonces, ¿cómo era el gobierno que te tocó? Bueno, entre nosotros correspondía a Roma. Es muy curioso porque aparecía que era una monarquía del 753 antes de Cristo al 509, luego república del 509 antes de Cristo al 27 antes de Cristo, luego pasa a principado del 27 antes de Cristo al 284 después de Cristo y por último un dominado, decía así según el texto, del 284 después de Cristo al 476. Excelente. ¿Cómo era la economía de Roma? Ok, bueno, la economía de Roma se basaba principalmente en la agricultura, que era la actividad más importante de la mayoría de población, eh, como cultivos de trigo, cebada, olivos, uvas, mientras que la ganadería también jugaba un papel importante en ese momento. Eh, Ujú. el comercio fue fundamental para el crecimiento del Imperio Romano, gracias a la red de caminos extensos que hicieron en su momento. Y la moneda facilitó las transacciones comerciales, permitió una economía más organizada. Además, el trabajo de los esclavos, que fue fundamental eh, en las zonas agrícolas, en las actividades de minería y en las actividades domésticas, además de la construcción. Excelente. ¿Y la sociedad cómo estaba organizada? La sociedad era una sociedad jerarquizada, que me imagino quiere decir, bueno, así decía el texto, jerarquizada, que me imagino quiere decir, digamos que había como alguien con mayor alto rango por encima de otros.
que había mucha desigualdad, había también hombres que eran libres y por otro lado también habían esclavos. Excelente. Ahora, la pregunta de por qué era una gran civilización, voy a hacérselo a los tres, ¿verdad? A lo que es Atenas, Esparta y Roma. Entonces, empecemos con Roma. ¿Por qué era una gran civilización? ¿Por qué consideran ustedes que Roma era una gran civilización? Buenas noches, profe. Ujú. Bueno, consideramos que es importante por el legado cultural que impera hasta el día de hoy. Si bien es cierto, se caracterizó por ser una sociedad con ejército que imponía su cultura, no podemos dejar de lado que en la actualidad utilizamos grandes avances que se gestaron desde ese entonces, ¿verdad? Combinado con la griega, que no podemos dejar de lado y que hasta el día de hoy, ¿verdad? Muchos de los aspectos, o incluso en arquitectura, mucho de eso, de lo que se construyó en el momento todavía existe. Entonces eso habla mucho de la influencia y la importancia de la civilización romana. Ujú. De Atenas, ¿quién me puede decir por qué era una gran civilización? Profe, para mí toda, además de, bueno, Atenas y Grecia, la civilización griega, hablando de los dos, en realidad tiene que ver mucho por la parte marítima, o sea, esa parte que supieron explotar muy bien lo que fueron las costas y se hicieron genios en la parte comercial y en la parte marítima, ¿verdad? Entonces, esa cultura fue desarrollándose durante siglos, realizando así una cultura o una civilización bastante importante, ya que ese trabajo marítimo y ese trabajo comercial, y además de esa conformación de estados, esa conformación de polis, hicieron hacer culturas bastante para su fecha, ¿verdad? Para su iniciación, bastante organizadas. Excelente, muy bien. Como manera ya para ir concluyendo, ¿verdad? La clase, acá en la pizarra estoy anotando cosas importantes, ¿verdad? De lo que era Roma y Grecia. Preguntas que pueden ser que vengan en el examen, ¿verdad? Eh, Roma, ¿verdad? Como dijeron los compañeros, estaba ubicada primero en una monarquía, después una república, después va a ser un imperio. Monarquía, relacionémoslo, ¿verdad? Con los reyes, ¿verdad? Como para que sea más sencillo acordarnos, ¿verdad? La república, ¿a qué le suena una república? Si tuviera Un que poner eso en el país. examen, Democracia, ajá, un país. y que estaba conformada en sí la república. O sea, ellos estaban conformados por El Senado. Políticos. exactamente el Senado. Y el imperio, por su lado, ¿verdad? A qué le suena imperio? ¿Qué tenía el imperio? Un rey, Un un rey, rey. emperador. Un emperador. Recuerden que el rey, ¿verdad? Es de parte de la monarquía, ¿verdad? Por otra parte, Grecia, para quien nos acordemos un poco mejor, ¿verdad? Grecia, imaginémonos Costa Rica, Grecia, ¿verdad? Tenían polis o ciudades-estados, ¿verdad? Que eran dos de las más importantes, Atenas y Esparta. Atenas era democrática, Esparta era mili, Militar. exactamente. ¿Cuál de las dos, de Atenas o Esparta, basaba completamente todo en un entrenamiento? Y hasta uno como mujer podía participar. En Esparta. Esparta. Correcto, ¿verdad? Entonces, em, así como manera de conclusión, no sé si alguno tiene alguna duda o algo, ¿verdad? Con respecto Todo, al tema. todo bien, profe, todo muy claro. Excelente. Recuerden, ¿verdad? La parte también de los dioses, de dónde eran, de la religión, ¿verdad? Eran las dos, eran politeístas. eh, en Roma, ¿verdad? Tenían cultos a sus familias, ¿verdad? Pues les hacían ceremonias como tal. Entonces, para ir concluyendo, ¿verdad? ¿Ninguno tiene alguna duda o algo más que añadir?
Todo bien, profe, todo bien. Excelente. Entonces, muchísimas gracias y ya, profe. Gracias. Recreo. Gracias, profe. Muy excelente la clase. Muy buena, la verdad. Gracias. Son temas que a veces a uno se le olvidan. Todo el mundo recreo. Mm. Profe, no crea, me llama la atención que los chiquillos llegan del recreo y lo que hacen es llegar al aula, no se van ni siquiera al recreo. Ay, no, yo se los mando para tener paz. Pero lo Porque bonito de secundaria es que no se tiene que cuidar como se cuida en primario. quien dice que En, no, en serio, sí se cuida. Porque yo asumo que ya son grandes, ¿verdad? En teoría. exactamente acaba de cometer usted el primer error garrafal, asumir. No, no, se supone que no. Se supone que no, pero técnicamente si un director dice que el recreo es de los estudiantes porque usted está en una jornada laboral y que tiene que cuidar el pasillo frente a su aula, tiene que hacerlo. Vieran qué incómodo que es eso. Y se sienta usted ahí con el pedazo de pan y el café, profe, ahí a vigilar. De ahí, eso es lo que dice la teoría que uno tiene que hacer, Y eso es ¿verdad? muy injusto porque uno no tiene espacios para Para realmente comer y para comerse los todo. sagrados alimentos. Que para mí eso Totalmente es de acuerdo. Por dicha, no primordial. todos son así, ¿verdad? Pero sí ha sucedido. Michelle, ¿tienes la mano levantada? Sí, profe, es que quería preguntarle si podía hablar con usted al finalizar la clase. Ajá. ¿De qué será? Cuéntame. Es que un problema que tuve. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo había dicho que vamos a usar el final de la clase para atender aspectos particulares. Entonces, si no hay ninguna duda, Estefanía, yo me pongo en contacto contigo para darte la calificación de tu trabajo del día de hoy. ¿De acuerdo? Y como les había dicho, pues que íbamos a Sí, trabajar este ratito y voy a dedicarme a Michelle y luego a Diego, que me había pedido audiencia y cita también. Entonces, recuerden, la próxima semana tenemos una clase simulada y después de la clase simulada tenemos lo de trabajo cotidiano y lo de evaluación. A los demás compañeros, si gustan, pueden retirarse. Me quedo con Michelle. Diego, si quieres te retiras para poder hablar con Michelle en privado y cuando termine de hablar con Michelle te llamo para hablar el asunto tuyo. ¿Te parece, Diego? Claro, sí, sí. Yo, Buena idea. yo espero. Chao, Bueno, Hasta nos muchachos, que les luego. vemos. vaya Buenas bien. Hasta noches. Hasta luego. luego. Buenas noches. Buena chao, vida. profe. Gracias. Chao. Gracias, Estefanía. Muy bonita clase. Gracias, profe. Sí me va a ser sincero, antes de que hable con Michelle, sí se me comieron los nervios. Siento que con los chiquillos sí, digamos, la profe me dio un séptimo y congenié Ajá. mucho con ellos. Entonces son extremadamente demasiado participativos y hasta responden más de lo que yo pregunto. Entonces la Se clase se hace muy larga. van adelante. Exacto, entonces a veces, de hecho, ayer me sentí así entre nos, profe, ayer me sentí también porque me dicen los chiquillos, muy buena, profe, muy buena, la entendí, y yo casi llorando, Y uno se dice, pero ay, no, lo logré. Esa era la idea. sí, pero no, y verdad, como dicen, en la bella del señor hay todo, hay chiquillas que sí, pero son mujeres lo que me llama la atención, que prestan menos atención que los Ajá. chicos, pero bueno, entre hay de todo, Sí. ¿verdad? De todo en la viña del Señor. Y bueno, qué dicha que estás de camino entonces ya. Sí. Muchas gracias, profe, hasta Buena vida, luego, nos vemos. Chao. chao. Ok, Michelle, dime. Soy todo oídos. Buenas noches, profe. De hecho, me conecté tarde porque andaba en el colegio. Es que lo que pasó fue que, digamos, yo fui a un nocturno para hacer la práctica, ¿verdad? Y Ujú. me dijeron que sí, yo, llevé la carta y todo, la firmaron, pero vieras que ya a la hora no me querían dar como el grupo, no me lo querían dar, me decían, me daban como largas, que sí, que ellos me avisaban que cuando yo podía iniciar y todo eso, entonces yo andaba detrás para ver qué temas estaban haciendo para poder hacer El plan. ¿cómo se llama? El Mi plan. planeamiento, ajá. El asunto es que yo le pregunté al profe qué estaban viendo y él me dijo nada más así como muy directo, entonces yo empecé a hacer mi planeamiento, pero digo yo, no, yo necesito saber qué están viendo exactamente, necesito ir a la clase para ver, ¿verdad? Y Ujú. yo le había dicho y él me ponía peros. Y bueno, hoy fui a hablar con él me dijo que llegara a 15 minutos para las 5. Pues yo me quedé ahí, hasta me dieron una silla para que me sentara y eran las 6 y resto y el profe no me quiso atender, digamos, pasaba caminando aquí y allá, hasta se quedaba hablando con otros
profesores y a mí no me tomó en cuenta. Entonces, digamos, es bastante frustrante porque ya a la altura que estamos es para que yo ya estuviera, ¿verdad? Por lo menos en Yo, semana 2, mínimo. sí, y, y digamos, todo fue que a mí me dijeron que sí me iban a dar la oportunidad hasta que me llegaron con el profesor y él dijo que sí, pero es a esta fecha y nada. Entonces yo fui de la desesperación, ¿verdad? Fui a hablar en otro lado porque ya en ese colegio no me quisieron, ¿verdad? Atender. Y fui a un CINDE, que es lo más cerca que tengo, bueno, no tan cerca, pero digamos, ¿verdad? Y me dijeron que sí, claro, que me podían aceptar, solo que hay un problema, ¿verdad? Como usted sabe, ya van a salir de vacaciones. Y me dijo que Quedan 2 semanas. ajá, me dijo que entraban hasta el 20 de julio. Entonces, pero es la única opción, digamos, que tengo porque yo fui al diurno y ni siquiera me contestaron el correo. Fui al nocturno y me dijeron que sí, pero vea la El fecha que 20, es y 20 de no. julio. Espérate un Ajá, momento. 5, 6, 7, 8, 9. El problema es que 20 de julio es semana 10. sí, Pero el, el 20 de julio y me dijo que entraban hasta esa fecha. el problema, Ujú, suave, suave, suave. A ver, sin darle muchas vueltas. El problema es que 20 de julio es semana 10. Semana 10 significa que tú harías una práctica como de 3 semanas. ujú, Con 3 semanas yo no te puedo aprobar la práctica. ujú. O sea, con 3 semanas Sí, yo no te puedo aprobar la práctica. sí, es que el problema fue ese de que me dijeron que sí y al final pues no quisieron darme el grupo, porque si desde un inicio me hubiesen dicho que no podían o no sé, yo Lo que hubiese pasa es buscado que otro lado, ¿verdad? cuando ya tuviste que pasó una semana, que pasaron 2 semanas y nada, porque imagínate, si hubieras Ujú, empezado la semana pasada, esta sería la semana 2, quedan 2 semanas para vacaciones, serían 4, y cuando vienes haces 4 más, o sea, por lo menos 8 semanas. ujú. Ya eso es aprobable. Sí, de hecho por eso es que yo ya sentí yo que esta semana ya era mucho, porque de aquí yo voy a quedarme esperando y nada, porque ellos me dijeron que sí me iban a dar el grupo, Pero pero nunca me lo dieron hasta hoy que fui y ni siquiera me atendió, me vio ahí y no me atendió tampoco. todavía si me dices que consigues un colegio, otra institución donde puedes empezar a trabajar la otra semana, Ujú. estamos hablando de 2 semanas antes de vacaciones y unas 4 después de vacaciones, 3, 4 de vacaciones todavía. Pero si vas a empezar el 20, ya no te da tiempo, ya esa práctica yo no te la puedo aprobar. Entonces voy a ver si consigo eh, Para el otro, otro colegio. Ujú, para empezar la otra semana, porque si no, ya no se puede. ujú, sí, voy a ver si puedo conseguir otro lado, a ver qué me Perfecto. dicen. Ujú. Me mantienes al tanto, Michelle, ¿está bien? Ajá, sí, profe, gracias. Buenas Bueno, noches. buenas noches. Voy a llamar a Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Diego. Un momento, profe. Listo, ahora sí. Bueno, Diego, ¿todo bien? Ok. Diego, Gracias a Dios, todo bien. abre el formato de planeamiento que yo te di. Voy a pasarme a la compu, un momentito. Ok. Eh, ¿Dónde me paso la compu? ¿Qué más?
Voy a llamarte desde la compu a ver si puedo, porque no. Sí, porque tienes que estar en una compu, si no, no podemos trabajar. Sí, yo lo tengo en la compu. Ok, abre ahí la compu, ¿me avisas? Ya, creo que se estoy llamando ahí.